Hola para todos, mi nombre es Cirle Villar, soy estudiante de Integración de Operaciones Logísticas y hoy les vengo a hablar de Incoterm 2020. Después de la Primera Guerra Mundial, un grupo de comerciantes industriales americanos se reunieron para establecer un marco que facilitara el comercio internacional. Crearon la Cámara de Comercio Internacional en 1919 y se establecieron los primeros Incoterm. En 1923, la Cámara de Comercio Internacional llevó a cabo lo que sería la cuna de los actuales Incoterm. Esta primera versión se realizó mediante un estudio en 13 países y se fijó 6 términos de uso común. En 1928 se hizo una revisión que aportó claridad a algunas discrepancias detectadas en el primer texto y se amplió a 30 países. En 1936 se publicaron los Incoterm por primera vez y se concretaron 6 términos y su publicación se hizo en 3 idiomas, inglés, francés y alemán. En la versión de 1953 se incluyeron términos que regulaban el transporte por ferrocarril y carretera. Después de la Segunda Guerra Mundial quedaron muchos puertos destrozados, lo que llevó a incluir 3 términos de transporte no marítimo, los DCP, FOR y el FOD. En 1967 se corrigieron algunas interpretaciones erróneas y se incluyeron 2 nuevos términos, el DAF y el DDP. En 1974 se incluyó el transporte aéreo y con él el término FOD Airport, que vino a convivir con el FOD Port, que era específico para el transporte marítimo. Debido a la expansión del transporte de mercancía en contenedores y los nuevos procesos de documentación, en 1980 esta nueva versión introdujo el Freight Carrier. La de 1990 fue una versión más completa, simplificó el término Freight Carrier al eliminar las reglas para el modo específico, es decir, el FOR, el FOD y el FOD. Se consideró suficiente usar el término general Freight Carrier, especificando el nombre del punto de entrega de la mercancía. En la versión del año 2000 se incluyeron las obligaciones de despacho aduanero, la cesión, licencia, autorizaciones y se formalizó los términos FAS y DEC. Se modificó para adaptarla a la forma en que la mayoría de las autoridades aduaneras acordaban los problemas de exportación e importación. La revisión del 2010 consolidó la familia DEC, eliminando el DAF, el Deliver XG y el Deliver Squad y el DDB y agregaron DAC y DAP, Deliver at Point. ¿Qué son los Incoterm? Son términos de 3 letras, cada uno refleja las normas de aceptación voluntaria por partes en un contrato de compraventa internacional de mercadería acerca de las condiciones de entrega de la mercancía. Se usa para aclarar los costos en las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. El objetivo es establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. Es de aceptación voluntaria por las dos partes, o sea, no son un esquema jurídico obligatorio. El tratado jurídico obligatorio para los 71 países que lo han ratificado es el CISG, Convenio sobre Contratos para la Venta Internacional de Mercancía de las Naciones Unidas. Acá, como se muestra en la imagen, puede ver hasta qué punto tanto el comprador como el vendedor tienen responsabilidades en el despacho de la mercancía. La importancia de los Incoterm radica entre las empresas que tienen incertidumbre en la interpretación de los términos negociados entre el comprador y el vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes. Adicionalmente, los Incoterm contribuyen a eliminar las barreras de lenguaje, las distancias, las culturas de negocio y las prácticas comerciales. Descarta la incertidumbre
al facilitar el intercambio de bienes en las transacciones internacionales. Especifican variables como riesgo de pérdida, entrega de licencia de exportación, liberación de aduana y contrato de transporte y seguro. Se aplican a mercancías tangibles, no a servicios. Se destinan a operaciones comerciales internacionales. Regula la relación entre la empresa compradora y la vendedora respecto a la entrega de la mercancía. No regula las formas de pago ni la jurisdicción aplicable en casos de litigio. Determina el momento y sitio exacto donde se debe entregar la mercancía. Se transfiere el riesgo de la parte compradora a la vendedora. Alcanza la responsabilidad de cada parte de cara a eventuales litigios. Se asigna cada fase del transporte, despacho de aduana, pago del seguro y de flete e inspección. A los Incoterms los regulan 4 aspectos básicos. Dentro de ellos está la entrega de mercancía. Es la primera de las obligaciones del vendedor. La entrega puede ser directa. Cuando el Incoterm define que la mercancía se entrega al comprador, son los términos E y los términos D, o indirecta. Cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador o un transportista o un transitorio, son los términos F y los términos C. La transmisión de riesgo es un aspecto fundamental de los Incoterms. Se basa en que los riesgos y la mayoría de los casos, también los gastos, se transmiten en el punto geográfico que define el contrato y el Incoterm establecido. El punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, la borda del buque, etc. Mientras que en el momento cronológico está definido por el plazo de entrega de la mercancía. La transmisión de ambos requisitos se produce automáticamente, los riesgos y de los gastos. La distribución de los gastos. Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega y que el comprador corra con los demás gastos. Existen cuatro casos. Los términos C, en que el vendedor asume el pago de los gastos del transporte y el seguro, en su caso, hasta el destino. A pesar de que la transmisión de los riesgos es en origen, esto se debe a usos tradicionales del transporte marítimo que permite la compraventa de la mercancía mientras el barco está navegando, ya que la carga cambia de propietario con el traspaso de conocimiento de embarque. Trámites de documento aduanero. La exportación es responsabilidad del vendedor. Solo existe un Incoterm sin despacho aduanero de exportación y es el ESCO, donde el comprador es responsable de la exportación y suele contratar los servicios de un transitorio o un agente de aduanas en el país de expedición de la mercancía que gestione la exportación. Los otros Incoterm son con despacho. La exportación es responsabilidad del vendedor, que algunas veces se ocupa también de la importación en el país de destino. Por ejemplo, el DDP, que es entrega de derechos pagados. Los Incoterms se clasifican en 4 grupos. El primero es el grupo E, entrega a la salida. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, lo que significa que es el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor, que no tendrá que hacer más nada que empaquetar y embalar la mercancía y esperar a que la parte compradora vaya a dársela. Los riesgos y los gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador. El grupo F, entrega directa. En este caso, el vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Ese transportista contratado lo paga la parte compradora. Por tanto, el vendedor no se hace cargo del pago del medio del transporte principal. El grupo C. La parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para el transporte. No obstante, cabe destacar que si el producto padece algún daño o extravío,
durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello, tal y como ocurre con el pago de los costos adicionales que pueden tener lugar en el momento en que la mercancía está en la transportadora. El grupo D, entrega directa. Aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costos y los riesgos de traslado de la mercancía hasta que esté en el destino acordado en el contrato. En el momento en que no ha llegado a este lugar, los peligros y los gastos pasarán a ser cargos de la parte compradora. Existen varios tipos de Incoterm. Dentro de ellos tenemos el escort. Acá el vendedor le entrega la mercancía al comprador en su almacén, por lo que solo tendrá que ocuparse de embalar la mercancía. El comprador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recoge la mercancía en el almacén del vendedor y del seguro si decide comprarlo. El escort solo se debe utilizarse cuando el vendedor entregue la mercancía en sus instalaciones. Si se hace en otro lugar, debe utilizarse otro término. El FCA, Free Carrier, libre transportista. El vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado y asume los costos y los riesgos hasta que se entrega la mercancía en dicho punto, incluyendo los costos de despacho aduanero para la exportación. Por otro lado, el comprador es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluyendo el seguro si decide contratarlo. El FACS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga de puerto de origen, al lado del buque, donde se transportará la mercancía. El vendedor asume todos los gastos hasta la entrega, incluyendo trámites aduaneros. El comprador se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de sugestiva, flete y demás gastos hasta que se entrega en destino, incluido de despacho de importación y el seguro, si decide contratarlo. Este Incoterm solamente se utiliza en el transporte marítimo para productos especiales por sus necesidades de carga. No suele ser muy común en cargas paletizadas o contenedores. El FOD, Free on Board, se utiliza para el transporte marítimo y no de utilizarse para la mercancía que vaya en contenedores, ya que la responsabilidad solo es cuando la mercancía se carga a bordo del buque. El CPT, Carry Paid To, transporte pagado hasta. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, lo que supone gastos de origen de despacho de exportación, pago del transporte principal y los gastos de destino. Por otro lado, el comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contraten. En cuanto al riesgo, pasa a ser del comprador, en cuanto se carga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterm sirve para todos los medios de transporte. El CFR, Cost and Freight, coste y flete. El vendedor se encarga de todos los costos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluyendo despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y los gastos de descarga. El comprador corre con los trámites de importación y el transporte interior hasta destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo y solo se utiliza en el transporte marítimo. El CIF, Cost Insurance and Freight. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino. El CIF requiere de un seguro desde el origen, aunque el riesgo sea transferido al comprador en el momento en que la mercancía esté a bordo del buque. El comprador asume los gastos de importación en el transporte interior hasta el destino. Solo se utiliza en el transporte marítimo. El CIP. El vendedor, los gastos corren a su cargo hasta entregar los productos en el destino convenido.
los gastos de origen, despacho de exportación, flete marítimo y el seguro si decide contratarlo. El comprador tiene que asumir los trámites de importación, la entrega en destino, el riesgo se traspasa cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte. El DAP. El vendedor se encarga de los riesgos y los gastos y asume los gastos de origen, el flete y el transporte interior y del seguro en caso de que se contrate. El comprador solo corre con los gastos de descarga y el despacho de importación. Se pueden utilizar con otros medios. El DDP, Deliver Duty Paid, entregada con derechos pagados. El vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tenga lugar desde el embalaje hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo el flete, seguro, si se contrata. El DPU. El vendedor cuenta con los costos y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y se entrega en el punto pactado. El comprador se encarga de todos los trámites de despacho de importación, según su medio de transporte. Los Incoterms más utilizados en el transporte internacional son el FAD, el FOD, el FCA, el CFR y el CIF. Siempre que la mercancía sea enviada por una única vía marítima o terrestre, se debe escoger entre estos tipos de Incoterm, el FAD, el CFR, el FOD y el CIF. Por otro lado, pueden clasificarse en base a si el transporte de la operación es una combinación entre varios medios. Puede ser marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, etc. En este caso, deben elegirse estos Incoterms: el Edward, el FCA, el CI, el DPU, el DA y el DDP. Diferencia entre Incoterm 2010 y los Incoterm 2020. En el 2010, los usuarios tenían que mirar varios artículos dentro de cada regla para ver quién asumió los costos. En el 2020, todos los costos están asignados para cada regla de los Incoterm en particular y se enumera para el vendedor en A9 y para el comprador en B9. Las dos reglas que imponen requisitos de seguro, SIF y CIF, requerían que el vendedor obtuviera cobertura de seguro para el beneficio del comprador a un nivel mínimo, cubriendo un número de los riesgos enumerados. En el statu quo de la cobertura mínima siguen vigente para CIF, pero el requisito de seguro predeterminado según el CIF se ha trasladado a la cobertura integral, todos los riesgos. La nota de orientación para DAT entregado en la terminal definió terminal en términos generales para incluir cualquier lugar o esté cubierto o no. En el DAT ahora se denomina DPU, entregado en el lugar descargado, enfatizando que el lugar de destino es cualquier lugar y no solo una terminal. Los cambios en los Incoterm 2020. En esta nueva versión se han enfocado de manera primordial a orientar a los usuarios a qué Incoterm deberían utilizar según el tipo de operación logística. También se explica claramente la demarcación y la conexión entre el contrato de compraventa y sus contratos. Se actualizan las notas de orientación, que ahora son notas explicativas para cada regla. Se reordena el contenido de los Incoterm dándole mayor importancia a la entrega y al riesgo. Se reconoce la mención a bordo en el Incoterm Free Carry. Se da una claridad en el tema de los costos y dónde se enumera. Se despliegan diferentes niveles de cobertura en el seguro en los Incoterm CIF y CIF. Significa que el seguro cubre hasta el punto de destino. Se hace mención de hacer uso de sus propios medios de transporte, tanto como para el vendedor y el comprador. Se realiza cambio en las iniciales DAT
que ahora es DP1, inclusión de requisitos relacionados con la seguridad en las obligaciones y los costos de transporte. Se agregan notas explicativas para los usuarios. En el